Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, finalmente, después de muchas trabas, de muchos palos en la rueda, de muchas excusas para no debatir el tema que hoy vamos a debatir finalmente, podemos poner en consideración estos proyectos tan esperados por los jubilados y pensionados. El proyecto de ley de incremento excepcional y de emergencia y el proyecto de ley que restablece otra vez el plan de pago de deuda previsional o conocido como la moratoria previsional. La verdad que en estas semanas vimos todo tipo de maniobras y de excusas, algunas muy cínicas, planteando que querían debatir, que querían participar, que no fueron invitados. Y la verdad que cuando toca el momento de discutir, de debatir, de presentar argumentos, se van. Este es un tema, estos dos, son dos temas además que no son novedosos ni aparecen de sorpresa. Se aprobaron a su mes en la Cámara de Diputados con amplio debate, pero además son temas que ya lo discutimos acá en esta Cámara porque hay que recordar que el incremento fue votado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Este mismo tema lo debatimos mucho, lo votamos, lo aprobamos y después fue vetado por el presidente. O sea que todas estas excusas de querer participar, debatir, ampliar, eran nada más y nada menos que la única manera que encontraban de que este proyecto no se apruebe, porque la voluntad de la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias es ir para adelante con el aumento de los jubilados y con el restablecimiento de la moratoria previsional. Voy a comentar brevemente, ya todos lo sabemos, pero que la sociedad recuerde que lo que estamos votando, además, es en primer lugar un leve, un pequeño incremento, un alivio para la situación en la que viven hoy los jubilados y pensionados de todo el país. Un incremento del 7,2% en los haberes que tiene como origen el congelamiento que hizo el Poder Ejecutivo luego de una enorme saberes en el mes de marzo, contando recién el índice del mes de febrero, se comieron la inflación del mes de enero. En enero hubo un 20% de inflación y para compensar eso el Poder Ejecutivo dispuso un aumento del 12% que obviamente le comió un pedazo de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados de todo el país. Por eso, el incremento del 7,2% a partir de ahora. Y la segunda parte de este incremento de emergencia es el aumento del bono, ese bono de 70.000 pesos que cobraban y que tienen congelados desde marzo del año pasado, más de un año, de incrementarlo de 70.000 a 110.000 pesos. Hemos escuchado, porque se ha debatido mucho este proyecto, que darle este pequeño aumento, que apenas alcanza para un par de docenas de empanadas, apenas alcanza para cubrir algunos de los servicios que deben pagar los jubilados y pensionados, con suerte el alquiler, en muchos casos supera ampliamente este aumento. Iba a ser un desequilibrio fiscal, que éramos degenerados fiscales, que no se iba a poder hacer frente. La verdad que además de que no es una excusa el supuesto equilibrio fiscal, este proyecto de ley cuenta con fuentes de financiamiento propias que permitirían no solamente llevar un pequeño alivio a los jubilados y pensionados, sino también responder fiscalmente a esta necesidad. El proyecto prevé la eliminación de la exención del IVA para directores de empresas. El proyecto prevé también la eliminación de la exención de las ganancias de las sociedades de garantía recíproca. También prevé financiar este pequeño aumento con el ahorro por la quita de sobrecargos de los intereses que se logró con el Fondo Monetario Internacional. Y además también prevé y plantea el redireccionamiento de las partidas
que el Poder Ejecutivo asignó para la CIDE, para llevar tareas de inteligencia y de espionaje para todos los argentinos. Y la verdad que este aumento a nosotros nos deja sabor a poco, un aumento que se da en un contexto donde la mayoría de los jubilados y pensionados no solo nos llegan a fin de mes, sino que la mayoría de los argentinos, y en datos que estamos viendo todos los días de baja del consumo, tengo acá algunas noticias. Crece la morosidad y los bancos endurecen el acceso al crédito. El consumo mostró señales de deterioro en rubros esenciales, según un indicador del Banco Provincia. Las ventas minoristas PYME bajaron 0,5% interanual y 6,7% respecto del mes anterior. Crece el endeudamiento de las familias y ya más de la mitad recurre al crédito para comprar alimentos. Y, oh casualidad, baja el consumo, baja la venta de alimentos. El principal vendedor de alimentos de la Argentina, el supermercado Carrefour, anuncia que se va del país. Bajó el consumo y ¿qué trajo aparejado inmediatamente? Y vemos el endeudamiento de las personas, de las familias. Datos de IETSE de mayo de este año. El 91% de los hogares argentinos están endeudados. Muchos son jubilados, por supuesto. El 73%, 3 de cada 4 de esas deudas se tomaron en el año 2024. El endeudamiento total de las familias pasó del 2,34% del PBI en marzo del año pasado a 5% en marzo de este año. La situación económica de las familias, de los jubilados, es calamitosa, es angustiante, es desesperante, y el Congreso tiene que estar a la altura, y el Congreso tiene la voluntad, tiene la decisión, una vez más, de aprobar este incremento para los jubilados. También se nos dijo en un cruce que tuve con el ministro de Economía que nosotros planteamos estos aumentos y le redujimos el 30%, no sé dónde sacó esa cifra, al poder adquisitivo de las jubilaciones. Mire, yo les quiero decir que si actualizáramos al día de hoy el haber mínimo de los jubilados que cobraban en noviembre de 2015, último mes de Cristina, hoy serían 541.181 pesos. Ese es el valor actual de las jubilaciones de noviembre de 2015. En noviembre de 2015, con una jubilación mínima se compraban 164 kilos de pan. Hoy con una jubilación mínima se compran 111. En noviembre de 2015, con la jubilación mínima, se compraban 50 kilos de asado. Todo esto con datos del INDEC. Hoy, de esos 50, solo 32. En litros de leche, 392 litros de leche con la jubilación mínima. En 2015, 238 en el día de la fecha. Y en el 2015, con 2 jubilaciones mínimas, se cubría el 94,4% de la canasta básica. Esa que no saben algunos diputados cuánto es. Hoy solo alcanza para el 49%, con 2 jubilaciones mínimas. Entonces, este aumento se vuelve urgente, necesario, imprescindible, y esperemos que, así como tuvimos 2 tercios para tratarlo en esta sesión, más allá de las discusiones, tengamos los 2 tercios no solamente para aprobarlo ahora, sino para insistir cuando mi ley los vete. Espero que los senadores, como hasta ahora, les pese más lo que piensan los jubilados y las jubiladas que lo que piensa la tapa de los diarios o algún periodista o alguna ministra que aprieta por los canales de las redes sociales. Y el segundo proyecto, que es el de la moratoria previsional, nosotros ya lo discutimos acá también. Con Anabel Fernández Agasti fuimos los autores del proyecto original de plan de pago de deuda previsional, que prevé la posibilidad de aquellas personas, en este momento 7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres, que cumplen la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aporte, puedan igual acceder a la jubilación. Y entendemos esto que es
justo y necesario, porque a diferencia de lo que opinan los detractores de este proyecto, no creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca, y tampoco que haya llegado a esa edad sin haber aportado al sistema. Es mentira, y son muy pocas las excepciones de personas que pueden llegar a trabajar, llegar hasta los 65 años sin haber trabajado nunca. En todo caso, los encontraremos en otro lugar. Son parte de las familias ricas, adineradas, que viven de otra cosa, viven de rentas y no necesitan la jubilación. Y mucho menos que no han aportado, porque acá hay un error profundo y conceptual que incluso lo tuvimos presente a la hora de discutir anteriormente este proyecto y ahora en la Comisión de Trabajo, con el poco intercambio que pudimos tener con la presidenta de la comisión, obviamente informal porque no abrió el debate para tratar este tema, que es cómo se financia el sistema previsional en la Argentina y en el mundo. Producto de los cambios demográficos y producto además de políticas de desfinanciamiento del sistema previsional, con exenciones impositivas, con moratorias como la que se aprobó con la Ley Bases hace exactamente un año atrás, perdonándole las deudas a aquellos empleadores que no hicieron los aportes, con estos planes que, bajo la excusa de fomentar la creación de empleo en determinados sectores, empleo joven u otros, eximen de los aportes y cargas patronales a las empresas, que siempre esto lo utilizan las grandes empresas y nunca las pymes. Se fue desfinanciando el sistema de seguridad social. Y en la Argentina, producto de estas políticas, de la situación demográfica de estas políticas, el sistema, como todo el mundo, se sostiene una parte con aportes y contribuciones patronales y laborales y otra parte con impuestos generales. Esto pasa en la Argentina y pasa en todo el mundo. En la Argentina el problema empezó fundamentalmente a partir de la privatización del sistema previsional y la llegada de las AFJP. En ese momento, cuando se le entrega a las AFJP el sistema previsional, el 80% de los recursos salían de aportes y contribuciones del sector laboral, solo el 20% de impuestos generales. Cuando el Estado recupera el sistema previsional, los aportes patronales y laborales se habían reducido al 50% y el otro 50% se financiaba con impuestos generales. Tuvo que venir Néstor y Cristina para recuperar el empleo registrado, recuperar el nivel de los salarios, recuperar la actividad económica, para que otra vez se vuelva a incrementar la masa financiada desde los recursos propios del sistema al 65% del sistema financiado por aportes y contribuciones. Obviamente después vino Macri y volvió a quedar 50-50. Hoy estamos en esa proporción otra vez. Entonces, si el sistema se financia 50% con impuestos generales, fundamentalmente el IVA, ¿cómo alguien puede decir que una persona que llegó a los 65 años no aportó? Seguramente pagó toda la vida IVA, compró fideo, compró comida, bienes, servicios que están alcanzados por el IVA. Así que sí aportó al sistema y sí merece estar jubilado cuando cumple la edad que el resto de las personas que tienen los 30 años de aporte cumplen cuando se jubilan. Sí hicieron los aportes. Sí me parece un acto de justicia que las amas de casa que trabajaron toda su vida, que sostienen el funcionamiento de la vida familiar y, por qué no, de la economía, tengan el derecho a una jubilación cuando llegan a la edad de 60 años y no de 65 como les quiere poner la PUAM. Y este proyecto de ley, si tiene una novedad, es esa, que vuelve a establecer en 60 la edad para acceder al beneficio previsional, que había sido elevada a 65 durante el gobierno de Macri. Así que nosotros vamos a empujar este proyecto de ley y vamos a empujar también todas las medidas que tiendan a proteger la industria nacional, incrementar la actividad
incrementar el empleo, incrementar la suba de salarios, desincentivar la evasión laboral que no solamente fue premiada con la última ley Bases que condonó y dio un perdón a los evasores laborales, sino que les dio un perdón para adelante, eliminando todo tipo de sanción para aquellos empresarios que evadan sus obligaciones laborales. Todo con la promesa de que se iba a generar empleo. Le quitaron las sanciones a los empresarios inescrupulosos y aumentó el desempleo. No crearon un solo empleo nuevo, al contrario, se perdieron 130.000 empleos registrados según datos del CIPA. Así que, señor presidente, vamos a acompañar este proyecto de ley, estos dos proyectos de ley, vamos a pedir la votación y vamos a esperar que el conjunto de los senadores y senadoras tengan más consideración por lo que viven y sufren los jubilados y las jubiladas que por las presiones que llegan desde los medios de comunicación. Muchas gracias.